Hola traders, semana del 20 de febrero y continúa la indecisión en los mercados. Llevamos varias semanas de indecisión. Vamos a ver qué ocurre con esta, pero de momento todos los índices bursátiles, especialmente los americanos, no tanto los europeos, están en indecisión, están pausados en correcciones o movimientos laterales. Ocurre lo mismo con algunas divisas y con algunas materias primas. Vamos a verlo todo con detalle. Comencemos primero con el análisis de lo que ocurrió la semana pasada en cuanto a noticias. Una semana pasada que estuvo marcada sobre todo por, en mi opinión, tres detalles importantes relacionados con la inflación. Dos relacionados con Estados Unidos, otro relacionado con Suiza. El lunes, los datos de inflación en Suiza, el lunes 13, nos mostraron que ya está llegando al país helvético la inflación. Por lo tanto, es posible que en próximos meses veamos subidas de tipos de interés del Banco Nacional de Suiza. Solo es un posible adelanto. Pero de la semana pasada lo que más quiero destacar es, primero, el PIB en Europa que salió el martes, el PIB adelantado, el 2022, que nos arrojó un dato de 3,5% en la eurozona. Se puede ver mucho mejor en este informe de Eurostat. 3,5% en la eurozona y 3,6% en la Unión Europea. Y un empleo que continúa fuerte. Es decir, el crecimiento sigue más o menos robusto, tirando a robusto, teniendo en cuenta los miedos que teníamos sobre todo a principios del año de 2022 frente a una posible recesión causada por la guerra de Ucrania, subida de costes energéticos, etcétera. No ha sido así. El 2022 ha cerrado con un crecimiento robusto, pero lo más importante es que la inflación, perdón, el empleo sigue todavía fuerte en Europa. Sigue el nivel de crecimiento de empleo a niveles importantes, lo cual crea cierta tensión inflacionaria adicional a los problemas inflacionarios tanto monetarios como de costes de materias primas, etcétera, ¿no? Entonces, eso está llevando a pensar, junto con los datos que llegaron de inflación en Estados Unidos el martes, aquí lo tenemos, el IPC en Estados Unidos salió y defraudó, quedándose en el 6,4%. Vemos como hay una desaceleración en la caída de la inflación. Este dato eh, parece que empieza a tocar suelo en un nivel todavía demasiado alto, y eso está trasladando la impresión de que la inflación se va a quedar atascada en niveles elevados. Es decir, que el endurecimiento de las políticas monetarias de los bancos centrales no está siendo suficiente para controlar la inflación ni para ralentizar la economía, y que por lo tanto es posible que revisen sus predicciones de subidas de tipos tanto en Europa como en Estados Unidos, y que por lo tanto vaya a afectar a las valoraciones tanto del mercado de bonos como de la bolsa. Esa es la situación en la que estamos en estos momentos. Eso es lo que ha causado el nerviosismo que veremos en los gráficos de la semana pasada, el hecho de que el IPC en Estados Unidos haya salido relativamente alto, y el core, la inflación subyacente, que es digamos la que debería marcar el suelo de la inflación, pues sigue excesivamente elevado. Luego lo veremos en el gráfico porque hubo bastante volatilidad. Ya avisamos de que podía haber volatilidad con la salida de este dato. El lunes de la semana pasada lo avisé. Dije que cuidado con la salida del dato de inflación en Estados Unidos para ese martes. Incluso fue la volatilidad más allá de lo esperado porque duró más horas de lo que viene a ser habitual, ¿no? El mercado está buscando dirección, busca guía, busca rumbo, no lo tiene claro, y probablemente vayamos a estar en espera hasta que las declaraciones de los principales responsables de los bancos centrales o las próximas salidas de tipos del mes de marzo den un poquito más de dirección o de brújula al mercado. El miércoles tuvimos el IPC en el Reino Unido altísimo también, en la misma línea de lo comentado, tanto para Suiza como para Estados Unidos. Decrece muy, muy lentamente, está atascado, se ha abonado al 10%, sigue muy alto. El miércoles salió también el Empire State Index, que aquí lo tenemos, Empire State Manufacturing Index, que es un índice adelantado de sentimiento del mercado de la zona de Nueva York. Ya hablamos hace algunos meses o el mes pasado que
que había llegado hasta el 18, hasta el 32%, sentimiento negativo. Sin embargo, se ha recuperado y está ya cerca del cero, en el 5,8%. Eso, curiosamente, al mercado le sienta mal, porque todo lo que sea buenos datos macro indica que la economía sigue recalentada, que el ciclo monetario sigue recalentado y que, por lo tanto, es posible que haya más margen para subidas de tipos y que los bancos centrales no duden en seguir subiendo tipos, ¿no? Lo cual afecta a las valoraciones de los mercados, de las bolsas, ¿no? Sobre todo las bolsas. También salió el miércoles las ventas minoristas en Estados Unidos, que también salió un dato muy potente, muy fuerte. Las ventas minoristas mes a mes crecieron un 3%, y es un dato también inflacionario, ¿no? Dato fuerte. Así que si a esto le sumamos el hecho de que el jueves salió el PPI, que es otro dato que mide el índice de precios, pero en este caso la producción mayorista, salió muy fuerte también, bastante alto, aquí lo vemos, pues también defraudó y reafirmó la volatilidad de los mercados y detuvo el movimiento de la bolsa americana, que pese a haber roto 4.100 se ha estancado en un nivel y de momento sin direccionalidad. Lo veremos luego en los gráficos. El viernes salieron ventas minoristas en el Reino Unido, pero bueno, no quisiera destacar nada de eso. Y vámonos con esta semana. Esta semana esperamos... A ver, hoy lo más importante es que hoy es festivo en Estados Unidos y por lo tanto es previsible, es el Día de los Presidentes en Estados Unidos, es previsible que haya muy poca liquidez, muy poca volatilidad, muy poco movimiento en todo lo relacionado con el mercado americano, ¿vale? Y no sea hasta mañana que veamos otra vez movimientos en el mercado americano. Mañana martes salen los PMIs adelantados tanto de Estados Unidos como de Europa como de Reino Unido. Estaremos muy pendientes de ellos para ver si se confirman las recuperaciones en los PMIs que venimos viendo en los meses anteriores, cómo van creciendo los PMIs, indicador adelantado de sentimiento de mercado, tanto en Europa, en Francia, como en Alemania, como en el agregado de toda Europa. Aquí vemos el agregado de toda Europa. Como en el Reino Unido. Reino Unido, que se unió a la fiesta de recuperación del PMI más tarde que Europa, pero el mes pasado fue el primer mes que fue positivo respecto al mes anterior, que mejoró respecto al mes anterior. Enero fue mejor que... diciembre fue mejor que noviembre, ¿no? Veremos si se confirma, se espera, el mercado descuenta 47,5, es decir, que siga mejorando el PMI manufacturero en el Reino Unido. Y de eso vamos a estar pendientes. Dato de inflación también en Canadá, no es probable que mueva demasiado el mercado, y los PMIs de servicios de Estados Unidos, que también se espera que continúen la recuperación. Ahí lo vemos. Posiblemente así sea el caso, porque estamos viendo que encuestas similares regionales como de Chicago, Nueva York, Filadelfia, pues van en esa línea, ¿no? El miércoles tenemos las minutas de la Fed, del FOM. Probablemente no aporten nada nuevo, aunque sí podrían apuntar algo más en la dirección de algún dato que pudiera ser de interés de hasta cuándo pueden seguir subiendo tipos en Estados Unidos. Pero posiblemente, como no deja ser un informe más que un informe, son las actas de la reunión de la Fed, ¿no? Y es interesante ver la opinión de todos los elementos que forman parte de esa junta de la Fed, para ver, pues bueno, si están alineados, si algunos son partidarios de subir los tipos más rápidos o más despacio. Y no es tanto un dato puntual como un documento a estudiar con cierto detenimiento, y que a menudo provoca titulares de segundas intenciones, segundas derivadas, segundas interpretaciones que pueden hacer que se mueva el mercado. El jueves es festivo en Japón, por lo tanto la madrugada en Asia estará algo más tranquila de lo habitual. Saldrá el IPC final de Europa, ya tuvimos el adelantado, fue un dato malo, se espera que esté en torno al 8,6%, y bueno, probablemente no se desvíe mucho. Y luego tenemos el PIB adelantado de Estados Unidos para todo el año anterior. Se espera que esté en torno al 2,9%,
como digo, al igual que en Europa, 3,5, 3,6, en torno al 3, pues bueno, razonablemente sano. Se cerraría el 2022 con un PIB razonablemente sano en las dos principales economías del mundo. Vamos con el viernes. El viernes va a salir el Core PCE, que es un índice que mide también la inflación, concretamente la inflación relacionada con el consumidor final, ¿no? Con bienes de consumo, digamos. Vemos que se está manteniendo relativamente alto, ya se espera que esté en el 0, es un dato mensual, mes a mes, ya se espera que esté en torno al 0,4%. Va a provocar probablemente también volatilidad la salida de este dato, porque ahora mismo todos los ojos vuelven a estar muy pendientes de los datos de inflación. Así que precaución el viernes en torno a las 2:30 hora de Madrid, hora central europea, porque puede haber volatilidad en torno a ese dato. Ventas de viviendas nuevas también va a salir el viernes. Es un dato más de largo plazo, para ver cómo está respondiendo el ciclo económico, la subida de tipos de interés a las ventas de viviendas y concretamente a las ventas de viviendas nuevas. Llevan cayendo desde más o menos final del 2020, tanto por la parte de la pandemia como luego posteriormente 2022, y no se ha terminado de recuperar de ese periodo, ¿no? Toda la tendencia que veníamos teniendo alcista de ventas de viviendas nuevas, pues bueno, se está perdiendo. Estamos ya a niveles de 2018, 2019 y es interesante, digo, en el largo plazo para ir viendo si esta tendencia en algún momento se para, se da la vuelta o continúa. Lo más probable es que continúe la tendencia de ir cayendo poco a poco, aunque haya pequeños rebotes estacionales en algún momento dado, pero lo más probable es que continúe la caída. Vámonos ya con los gráficos, empezando con el mercado americano, con los índices, concretamente con el SP500. Y ahora mismo estoy en 4 horas porque quiero destacar este canal que se ha dibujado en la pausa que está realizando el índice. Vamos a verlo ahí. Una vez que rompió el 4100, se ha quedado consolidando y realizando esos movimientos de volatilidad, sobre todo en torno, aquí vemos toda la volatilidad causada por la inflación la semana pasada y el aspecto de este canal o bandera bajista, que bueno, es una figura chartista que puede indicar continuación, ¿vale? Si se rompe por la parte de arriba, reanudaría la tendencia alcista, ¿vale? Ahora bien, también lo que nos está indicando es que el mercado está esperando acontecimientos. Mantiene el sesgo alcista, porque sigue vigente la hipótesis alcista del movimiento alcista del SP500, sigue vigente. Esta es, vamos a ver, vamos a borrar las líneas otra vez. Ahí, este sería el movimiento alcista y esta es la pausa que se está tomando ahora a la espera de nuevos acontecimientos, ¿no? Sigue vigente, como digo, la hipótesis alcista, pero precaución, mucho cuidado y vigilar sobre todo la parte superior del canal, porque si rompe la parte superior del canal podría ser un posible punto de entrada alcista para posiciones de largos en el SP500. Mucha precaución en todo caso, porque tendría que ser una rotura confirmada, clara y bastante decidida para que el mercado se animase, ¿no? Al mismo tiempo, también mucha precaución con la parte inferior del canal, porque si pierde este nivel y ahora mismo está muy cerca de esa parte inferior del canal, si lo pierde podría ir a visitar muy fácilmente niveles inferiores, pero mientras se mantenga aproximadamente, yo diría, el 3.875 aproximadamente este nivel, tendría que caer todo eso para perder la hipótesis alcista y quedarse el índice en una situación inicial de rango completamente lateral, ¿vale? Mientras no pierda este nivel, la hipótesis alcista sigue vigente. El Nasdaq está muy similar, muy similar, también aquí lateral esperando acontecimientos, así que vámonos directamente con Europa. Un aspecto diferente porque si bien también está esperando acontecimientos, con un aspecto mucho más alcista, con consolidaciones mucho más alcistas. Estamos viendo ahora mismo el DAX alemán, totalmente alcista, en pausa o consolidación, pero sigue la hipótesis alcista, sigue la tendencia alcista
clara. El FTSE en máximos históricos y también, vamos a ponerlo en diario para verlo mejor, claramente alcista. Máximo, máximo y en esta nueva rama, claramente alcista. Y el IBEX también prácticamente sin ninguna pausa, sigue muy sobreextendido, dando muy pocas oportunidades claras, seguras o conservadoras o prudentes de entrada de largos, porque perseguir el precio siempre es más arriesgado que esperar algún tipo de consolidación, ¿no? Ahora mismo sigue completamente alcista y pues ya muy cerca del 4.500, ¿no? Y con el camino medianamente despejado hasta por lo menos el 4.500, 4.600. Vámonos con Asia. Empecemos con Japón, que no nos aporta grandes novedades frente a la semana pasada. Sigue parado dentro de ese rango. No hay mucho que aportar aquí. Vámonos con China, que sí ha tenido hoy una sesión muy alcista, fuertemente alcista. Si supera este nivel, el 13.830 más o menos, estaría reanudando la tendencia alcista de toda esta rama. Habría finalizado la corrección, pero tendría que superar, como digo, este máximo de aquí, que es más o menos 13.870. Mientras tanto, sigue vigente la corrección de todo este movimiento anterior. Australia, mucho más claras esas correcciones, corrección, corrección, ahora mismo claramente en corrección tras haber tocado esta resistencia en 7.600. Vámonos con el mercado de divisas, empezando con el dólar index. Vamos a empezar con el dólar index. El dólar es el que está marcando la pauta en el resto de cruces, en absolutamente todos. Y fijaos cómo tras toda esa depreciación del dólar index desde el mes de octubre, noviembre del año pasado, el 2022, tenemos un leve rebote alcista que de momento solo es un pequeño rebote y no podemos considerar que está realizando una tendencia alcista ni mucho menos. Sigue vigente toda esta corrección bajista. Lo mismo pero a la inversa en el euro dólar, exactamente lo mismo, sigue vigente este movimiento alcista con una leve corrección bajista. La libra sigue dentro de ese canal que ya hemos comentado en situaciones anteriores. Fijaos cómo dentro del canal está más bien en la parte baja. Vamos a colocar también una línea en la parte baja para estar pendiente de esa parte baja del canal. Si perdiera esta parte baja del canal podría realizar recorrido bajista. Si perdiera la parte alta del canal podría realizar cierto recorrido alcista. Llama la atención que la libra está más débil que el euro, puesto que si el dólar es el que está marcando la pauta del movimiento del euro dólar, vemos como el aspecto es completamente el inverso del dólar en el euro dólar, es completamente el inverso, aquí lo vemos, el euro dólar. Sin embargo, la libra se quedó sin conseguir realizar ese máximo. El dólar yen también llama la atención porque sí se ve más gana alcista del dólar yen, es decir, sí se ve, yo creo que si nos acercamos un poquito más se verá mejor. Ahí está. Fijaos cómo este movimiento es algo más claro, ¿no? Todavía quizás es demasiado prematuro decir que tenemos tendencia alcista, pero sí hay cierto impulso tendencial inicial en este movimiento, ¿no? Entonces podría ser, teniendo en cuenta que las políticas monetarias, tanto en respecto a Estados Unidos respecto a Japón, divergen bastante en el sentido de que Estados Unidos no solo tiene tipos de interés más fuertes, sino que se espera, es posible que con una inflación alta suba todavía más los tipos de interés de lo esperado y que Japón los mantiene bajos. Parece que va a tener un cambio de gobernador de su banco central en abril que inicialmente se inclina por mantenerlos bajos, pues eso implicaría que podría realizarse un movimiento alcista que técnicamente podríamos estar viendo sus primeras fases, ¿no? Estaremos pendientes, pero de momento sigue vigente más bien este movimiento alcista y esto no sería más que una corrección de todo este movimiento bajista anterior, ¿no? El movimiento bajista, corrección del movimiento bajista, ¿vale? Vámonos con las criptos porque las criptos también siguen trayéndonos novedades. Ya avisé la semana pasada que una vez se recicló el nivel 25.000
al 24.000 como nivel clave y debíamos vigilar el 24.000 y esperar a que lo rompiera y sobre todo esperar que se mantuviera por encima del 24.000 durante varios días como confirmación. Ante un activo tan volátil es siempre bueno esperar confirmación. En mi opinión, ahora mismo está iniciando un primer arranque alcista. Superó el 24.000, por lo tanto creo que puede tener recorrido alcista. Precaución ante activos tan volátiles, tan inesperados como estos, como las criptos. Y si alguien tiene pensado entrar en largos, que lo haga con tamaños pequeños y un riesgo muy, muy, muy controlado y con tamaños pequeños y pensando en el largo plazo. Haremos seguimiento del Bitcoin, pero podríamos estar ante el final de todo el movimiento bajista. Aún muy por confirmar, pero estaremos pendientes de ello. Vámonos con las materias primas, empezando con el crudo. Sigue lateral el crudo. Vemos cómo está enganchado entre esos dos niveles claramente. El gas natural reanuda sus caídas. Se detuvo temporalmente, pero ha vuelto a realizar nuevos mínimos y por lo tanto técnicamente está reanudando las caídas. El oro, si bien estaba en tendencia alcista y corrección hasta el 50, más bien hasta el 61.8%, fijaos cómo ha realizado un patrón de corto plazo. Vamos a verlo ahí. Un patrón de corto plazo. Estamos en gráficos diarios, y en corto plazo ha realizado esta vela alcista, que es un martillo, pin bar o como le queráis llamar, que si lo vemos en gráficos de más baja temporalidad, incluso de una hora, vamos a verlo con más amplitud ahí. Aquí vemos una leve pauta de agotamiento que si termina por romperlo de forma decidida podría reanudar la tendencia alcista. Más bien me inclino a pensar a que es un patrón de corto plazo y que a lo mejor lo que realiza, porque claro, es la vela de un único día y por lo tanto es un patrón de muy corto plazo, podría realizar un cierto, si supera este máximo, podría realizar un cierto recorrido alcista como mínimo de la misma magnitud que la altura de esta vela. Es decir, inicialmente sería un recorrido alcista de poco alcance, pero que podría darle entrada de largos a aquellos que quieran posicionarse largos en el largo plazo con el oro, ¿no? En todo caso, precaución, porque este movimiento sigue su senda baja, sigue técnicamente la corrección podría profundizarse más, ¿no? Es verdad que una corrección del 61.8 es ya un poco la última barrera de protección de hasta donde puede considerarse corrección y si profundiza más probablemente tendríamos que dar por anulado todo este movimiento alcista. Tenemos el cobre con mucho mejor aspecto que el oro en el sentido que la corrección es menos profunda y además se quedó en rango. Muy interesante este nivel superior. Vamos a acercarnos un poquito. Este nivel superior de todo de esta consolidación como posible entrada de largos con protección aquí debajo. ¿De acuerdo? Bien, ya veis que el mercado parece que se lo está pensando, está esperando nuevos acontecimientos, viendo si hay declaraciones de algún tipo que vayan a apuntar en el sentido de que los tipos de interés pueden subir mucho más de lo esperado. Desde luego está habiendo emisión o publicación de informes de bancos de inversión importantes y analistas importantes en Estados Unidos apuntando de que probablemente se ha quedado corta la Fed y que vayan a tener que subir los tipos mucho más. No hay confirmación por parte de la Fed en este sentido de momento, así que calma, protejamos bien las posiciones, seamos prudentes, iremos informando aquí cada semana y recuerda, suscríbete al canal y pulsa la campanita para que te avisen el lunes que viene cuando subamos el próximo análisis y si te ha gustado el análisis, pulsa en me gusta. Nos vemos la semana que viene, mucha precaución, gestionar bien el riesgo y ser muy felices. Feliz semana. Chao.